hemos invitado a don Raúl Espinosa Guido, él es el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, para hablar sobre este tema y por qué ellos consideran realmente que los fondos solidaristas de nuestros países están en riesgo. Buenas tardes, don Raúl. Muy buenas tardes, don Marcelo. Un gusto estar acá atendiendo su amable invitación y esta oportunidad para dirigirnos a su estimable audiencia. Sí, estamos observando situaciones diferentes, pero que a nivel global como que nos dan un mismo mensaje. Por ejemplo, lo que está pasando en Chile, donde se ha dado claro que este país creció en su economía aceleradamente hasta convertirse en una de las más grandes de América Latina, pero quedó rezagado en materia social. En Costa Rica también se dice que existe ese riesgo de rezago, sobre todo luego de la aprobación de la reforma fiscal. Y no solo ahora, sino que es algo que viene con los años creciendo. El solidarismo emerge como una forma, una manera de que por lo menos, atendiendo a esa palabra solidarismo, los trabajadores tengan acceso a recursos, tengan acceso al ahorro, incluso a aportes de sus propios patronos. ¿Esto está siendo amenazado? Sí, señor. Precisamente el día de mañana, 7 de noviembre, estaremos cumpliendo 35 años de haberse promulgado la Ley de Asociaciones Solidaristas, Ley 6970, que se aprobó en 1984. Esta ley vino a dar un marco jurídico apropiado para la operación de las organizaciones solidaristas que existen desde 1949. Es decir, también estamos cumpliendo este año 70 años de operación de nuestro sistema solidarista. El sistema solidarista existe en una institución pública como en una empresa privada. Debido a la conjunción de esfuerzos o a partir de esta conjunción de esfuerzos entre el patrono y el trabajador, se crea un fondo común. Ese fondo común proviene de los aportes de cesantía que hace el patrono y del ahorro que hace el trabajador. Este fondo se utiliza para solventar necesidades, incluso aspiraciones de los asociados y sus familias por medio de asistencia social, productos en materia de educación, de salud, de recreación incluso. ¿Qué es lo que está pasando, don Marcelo? Lo que estamos viendo nosotros es que todo este sistema que tenemos nosotros por medio de 1.300 asociaciones solidaristas en el país, 350.000 trabajadores afiliados a asociaciones solidaristas que aportan parte de su esfuerzo ganado día a día en sus empresas e instituciones para contribuir al desarrollo equilibrado del país entre la parte financiera, económica y la parte social que ha distinguido a Costa Rica a lo largo de muchos años. Hoy le estamos viendo una amenaza seria por medio de diferentes proyectos y acciones que tienden a menoscabar, a debilitar a nuestro sistema en vez de impulsarlo y promoverlo, tal y como tenemos nosotros la categoría de entidad constitucional y también de entidad con utilidad pública. Y don Raúl, cuando una reforma fiscal como la que se aprobó aquí viene a golpear los bolsillos de clases media y baja, uno se pregunta, ¿por qué no cuidar esa parte, ese tesoro que tenemos ahí y que implica un medio de solidaridad con los más necesitados? ¿Por qué no cuidarlo? Es decir, ¿por qué ir más allá y también tocar los fondos de los trabajadores? Efectivamente, la propuesta nuestra ha sido desde siempre contribuir con el desarrollo económico y social del país. Costa Rica ha venido creciendo a un ritmo no despreciable, pero no suficiente. Exacto. Para solventar nuestras necesidades y nuestras aspiraciones. Y las organizaciones sociales, por ejemplo la nuestra, el solidarismo, viene a contribuir con ese desarrollo, con ese progreso, pero también de una manera equilibrada, buscando la democratización del capital, el acceso al crédito con tasas de interés sumamente favorables y también con una redistribución de la riqueza que justamente es lo que evita o pondría al país en una situación, como ya usted mencionó, nuestro hermano país chileno. De hecho, cuando hablamos de que hay que tomar medidas de reactivación económica, una de las grandes quejas es que los bancos, tanto públicos como privados, no están respondiendo a esas necesidades de reactivación porque sus tasas de interés son muy altas, porque sus condiciones realmente no las pueden cumplir, por ejemplo, trabajadores de clase media. Entonces, vemos que en el solidarismo hay préstamos, como usted lo decía, para educación o préstamos para vivienda, en condiciones completamente diferentes. Entonces, una vez más la pregunta es,
¿por qué afectar un sector tan importante para el país? Pues la única respuesta que encontramos nosotros es una lectura equivocada de la historia que ha sido exitosa en este país. Crecimiento económico con justicia social, con equidad, con redistribución de la riqueza adecuada. El movimiento solidarista está muy preocupado por estas amenazas y, don Marcelo, no vamos a estar dispuestos a recibir un golpe más. Ya las ganancias del solidarismo son grabadas, ¿verdad? Ya tenemos los que somos solidaristas que pagar impuestos. Sí, señor. Y ese pago de impuestos pasa de un 5% a una escala hasta llegar a un 10% que en este momento ya ha menoscabado ese rendimiento de los solidaristas que se reinvierte precisamente en programas sociales. Entonces, hay asociaciones, don Marcelo, que tienen clínicas dentales, que tienen centros de recreación, que tienen programas de vivienda, incluso hasta con bonos, que permiten solventar esas necesidades primarias de los trabajadores en nuestras empresas e instituciones. No nos explicamos por qué, en vez de fortalecer el solidarismo, se le viene a atacar con esta serie de proyectos y acciones, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, que nosotros definitivamente no vamos a... Ya las asociaciones son obligadas, al igual que los bancos, a depositar en el Banco Central el llamado encaje mínimo, ¿verdad? Sí, actualmente las asociaciones solidaristas deben cumplir con una reserva de liquidez, que es... Algo parecido, digamos. Es algo parecido al encaje. Y precisamente ahora que usted menciona eso, don Marcelo, uno de los proyectos que no se ha materializado todavía, pero que ya sabemos que están preparando en el Banco Central, es la transformación de esta reserva de liquidez en un encaje mínimo legal. Y eso, don Marcelo y estimada audiencia, queremos enfatizar nosotros en un tema que nos parece muy importante. El tema nuestro es por qué se está interpretando que las asociaciones solidaristas son entidades financieras abiertas que realizan intermediación financiera, que captan del público y colocan en ese mismo público con los riesgos asociados, cuando nuestras organizaciones son eminentemente cerradas. Y con un carácter social. Y con un carácter social. Que no tiene ni siquiera un banco como el Popular o el Nacional, porque a mí no me van a decir que esos bancos realmente son solidarios, porque son bancos que cobran iguales tasas de interés altísimas que los bancos privados. Y en eso se diferencian nuestras organizaciones. Atender las necesidades de nuestros asociados, si son crediticias con tasas de interés inigualables en el mercado, tasas del 7, del 8%. Sí, que nadie las puede igualar. Que nadie las puede igualar. Y que eso genera desarrollo, ¿verdad? Desarrollo económico, desarrollo social. Exactamente.